deciros que abren la sección de bolsilibros, que si vienen los del IKEA, ya estará disponible a partir del lunes, porque ya no era tiempo de montar la estantería del IKEA ni nada, por mucho que llegue. Tenemos a Julián Sánchez Caramazana, escritor, ¿qué puedo decir de ti? Que soy el tío que mejor escribe del mundo. No solo van a querer, pero bueno. Un escritor vivo. Un escritor vivo. Creo, vamos. Hombre, tiene toda la pinta. Sí, ¿no? Que se ha especializado mucho pues, en bolsilibros, que para el que no lo sepa, un bolsilibro pues, es un libro cortito, pequeñito, ¿no? Con pocas páginas y que por lo general va enseguida al grano y se deja de presentación, o sea, no suelen ser muy largos, claro, pero es que el formato no permite... 94 páginas. Sí, extenderse demasiado. Y bueno, voy a hacerte unas preguntas que no estaban preparadas, así que voy a ir improvisando. Vamos a empezar hablando un poquito de ti. Cuéntanos un poquito de dónde viene pues, tu pasión por escribir, Mi pasión por escribir. Bueno, lo primero es darte las gracias de nuevo otra vez por aceptar la colaboración del ciclo entre lo que somos la gente del gabinete de prensa de Obay Pum, Damas de Sangre, bla bla bla, más o menos luego si alguno no lo sabéis qué es, ya os lo comentaría, ¿no? Que consiste, que es promoción. Y bienvenidas a todas las personas que estáis aquí. Así me ahorro con la palabra bienvenidas, me ahorro toda una serie de S, y ses, o sus, as, s, ¿no? Que somos todas personas, bienvenidas seréis. La pasión por escribir pues me la hizo más o menos criar mi padre, ¿no? O sea, en una etapa nacido en una familia que se podría decir de aquella de clase obrera pobre, ¿no? Por no decir paupérrima, en Barcelona, pues pocas cosas en el año 62 cuando nací le quedaban a los críos y a las crías por hacer aparte de estar en la calle, ¿no? Y mientras iba creciendo pues me fue enseñando a leer, a escribir las 4 reglas típicas de sumar, restar, como estaba contando ahora, multiplicar y dividir. Antes todo eso de ir al colegio, o sea, antes de comenzar a ir a la escuela, que en aquella época también se empezaba de pequeño, si te llevaban al pueblo, ¿no? Y nada, soy una persona muy imaginativa y nada más que empecé un poco a ver ese mundo y que se creaban historias y de que se podían sentir y vivirlas desde muy pequeño, sentir la tentación de escribirlas, ¿no? Empecé a leer, a devorar, llegué a conocer a Howard Phillips Lovecraft y ahí pues igual no me tenían que haber puesto un libro de cerca porque ahí nació la pasión por el crear vida más que nada, junto con las historias que había leído ya, las películas que veía y el cómic que veía, los tebeos, ¿no? En nuestra época se llamaban tebeos, luego se pasó a cómic, vamos a usar aquí en España la palabra cómic, se usaba mucho la palabra tebeo, y desde ese momento pues quiero recordar que si mi primer libro salió sobre los 13 años, no estoy muy seguro, ¿no? Pues imagínate desde esa data hasta ahora que tengo 61. Poco es el continuar, ¿no? Y se ha convertido en una profesión, con otras profesiones que he ido desarrollando, educador de calle, educador de piso, periodista, educador de prisiones, con lo mejor de cada casa, ¿no? Violadores, asesinos, criminales, prostitutas, traficantes, lo mismo me hago ahí, ¿no? Inspiradores también, ¿no? Y así he ido tirando. Ya. Y eso pondría un poco la vista. Vamos a centrarnos en lo que has dicho de periodista. Estudiante de periodismo desde empezaste a escribir, o sea, ¿eso te despertó la vocación periodística? La carrera en sí, la primera universitaria, siendo de ese tipo de familia, fue la de filosofía. Filosofía a los 5 años, cuando salieron 5 años, en Bellaterra, ¿no? Periodismo comencé a practicarlo también desde muy pequeño y comencé incluso a trabajar en medios de comunicación pues de joven. Y fue paralelo a, pues hasta convalidarlo, por ejemplo, he trabajado en radio, en prensa escrita, ¿no? En Onda Cero y en otras emisoras, en Onda Cero Mallorca, en revistas de temática musical, porque también la música, soy un apasionado de la música, ¿no? El tema de periodista musical, y todo eso me condujo a poder colegiarme con el Colegio de Periodistas de Cataluña, y es una faceta que es paralela. Yo creo que me va muy bien, ¿no? Escribir con ser periodista, porque aparte de que conoces muy bien las extensiones, ¿no? Las temáticas y cómo hacerlo y cómo investigar, te da la posibilidad de que son 2 tipos de lenguaje a veces diferentes y existe una prosa periodística y al revés, ¿no? Una literatura, un poco de fusión. No sé si iba por ahí tu pregunta. No, pero está bien. Vale, voy a apuntar una cosa que me reservo para luego si hay tiempo, si no se hace porque no tiene nada que ver con nada, ¿vale? Pero me la reservo para luego. Sigamos, vale.
Antes de meternos en lleno a que expliques tus novelas, Ya tenemos yo, ¿no? O sea, vale. Explícanos, aunque creo que por aquí todos lo sabrán, pero bueno, ¿qué es el pulp o pulp? mira, ¿ves? Yo cuando iba a hacer los agradecimientos me van perfecto para cargarme las 9 preguntas del primer puntos de golpe, ¿no? Esto, y volveremos a ello, se podría considerar una parte o una gran parte del pulp español, ¿no? O pulp, o literatura, cultura popular. Es un libro de cada autor, es western, los he traído porque son westerns. Donald Curtis, Silver Kane, Albert Rassman, que es de Valencia, Kate Luger o Clark Carrado, Silver Kane Ledesma, que sabéis que cuando tenía 60 años consiguió el premio Planeta, ¿no? Una novela, le solía un poquito tarde ya, pobre hombre, pero aún lo disfrutó en edad. Y el pulp, nos tendremos que, aunque dicen que hasta Julio Verne y Arthur Conan Doyle se podrían meter como autores de pulp, ¿no? Ahí los puristas ya es otro punto, ¿no? Pues el pulp nos retrotrae a los años 20 del siglo pasado en Estados Unidos, ¿no? Pulp es una pasta de papel más gruesa, ¿no? Barata, en la que la tinta, pues los que todavía no hayan salido del colegio, que no se pongan a reír, la tinta se corre más deprisa de lo normal, ¿no? Sí, la calidad del rollo de las antiguas páginas Sí, amarillas, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, ese tipo de pasta de papel nos estamos metiendo en una época que es la crisis en los Estados Unidos, donde los banqueros y no sé cuánta gente más comienzan a suicidarse, políticos también, alguno de hoy en día iría muy bien, ¿no? Que lo hiciera. Y la población pues estaba un tanto, bueno, en la época de la ley seca, que también recordaréis, ¿no? La población estaba un poco como entre hecha polvo, revolucionada, y había que tenerla de algún modo también entretenida, ¿no? Esto es un poco a nivel social. Y surge este tipo de publicación en ese tipo de papel, ¿no? Porque claro, había que tener la población entretenida, pero tampoco podía gastar mucho más dinero. No podía gastar mucha más pasta, ¿no? Eran bastante baratos y creía que incluso se pagaba la palabra por centavos lo que era la palabra de un relato o de una narración. Surgen revistas como Azam, pues como ya los que conocéis, ¿no? De Weird Tales y compañía, en la que comienzan a escribir toda una serie de autores y también muy importante, por eso lo voy a mostrar un poco, las ilustraciones, ¿no? El dibujo de dibujantes de aquella época, de ilustradoras como la que ilustraba relatos de Robert Howard, bueno, este es Will Hitchcock, pero bueno, empiezan a surgir, esta portada también es de una época clásica, con los derechos de autor libres, o tipo de estas ilustraciones, ¿no? Hemos metido también, sobre todo Iván se ha encargado de ello, de hacerlo bastante agradable y atractivo, ¿no? Y surgen pues esas publicaciones en toda una serie de temáticas, western, way western, que es mezcla de terror con oeste, estas dos novelas mías lo son, por ejemplo, policíaco, ciencia ficción, intriga, no sé si por aquella terror, si por aquella época se podría hablar de erótica, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Porque era otro, me parece que no, pero comienzan a surgir y surgen también nombres como Raymond Chandler, Isaac Asimov, Howard Phillips Lovecraft, que se han convertido en iconos, ¿no? Autores de novela negra, autores de todo tipo. Por ejemplo, en España, Ada Coretti tiene 60 y pico novelas de terror. O gusta mucho esta autora, Juana Podella, que da gusto, eso ya lo sabéis que hay debates en ese sentido, ¿no? Y es la introductora del gore en este país, a nivel de terror, mucho antes incluso que Curtis Garland y estos autores. No se dice casi nunca, ¿no? Y el pulp, pues, sugirió toda esta capacidad de publicaciones, devino en el cómic, devino en el cine, series de televisión, ya sabéis que también habrá incluso novelas como las de que hay de artes marciales, otra temática, ¿no? Y fue de alguna manera evolucionando. El pulp español, pues, bueno, si quieres lo amplío ahora o quieres hacer otra pregunta. Bueno, por poner un ejemplo televisivo, sí, yo también bueno, ahora me bajo por poner un ejemplo televisivo, la serie Penny Dreadful, ¿no? Las Penny Dreadfuls eran también novelas pulp inglesas, ¿no? Sí, se llamaban así porque valían un penique, ¿no? Y porque por lo general una cosa que tenían el pulp es que era muy barato. Muy barato, sí, es que no se podía, en la época en que surge, incluso en la época de la dictadura en España y de lo que es, lo podríamos llamar el tardofranquismo y el inicio de la democracia, estas tienen diferentes precios, que tampoco os lo he dicho, 1,18 €, 40 pesetas, novela de duro eran llamadas también, ¿no? Sí, novela de duro, cierto. 90 pesetas, 110 pesetas y 90 pesetas.
De hecho, yo con estas novelas, pues tuve mi primer trabajo que me lo dio mi padre, que era ir a cambiarlas a las tiendas donde se cambiaban, ¿no? Lo que pasa es que a mi padre le gustaba mucho Marcial La Fuente Estefanía y a mí me gustaban más los otros autores. Siempre le engañaba y le colocaba una voz de Curtis, otra de Silver Kane, ¿no? Pero sí, es las novelas que tú has dicho y la influencia del pulp en Europa, pues también, ¿no? En Alemania, en Francia, en Holanda. Creo que en Alemania se sigue publicando Bolsilibro, hay algunas editoriales, por lo que escuché o leí. No sé si fue en el grupo de Bolsilibros que alguien lo citó, ¿no? En lo que es las redes sociales, en Facebook, y que se estaba publicando novelas de este tipo y de este formato en Alemania de una manera que tenían bastante salida, ¿no? Hoy en día también. Y esto sería un poco lo que nos daría de referencia al pulp. Autores, autoras, géneros y temáticas, pues estaríamos hablando tanto desde Estados Unidos como aquí. Pero es un fenómeno que surge, un género, un subgénero que surge en Estados Unidos, ¿no? Y viaja hacia el resto del mundo. Sí. Vale, ahora ya vamos con tus novelas, ¿vale? Antes de que nos expliques las novelas en sí, ¿por qué has elegido el western para ellas? De géneros, aparte de que, como he dicho antes, llevar los 35 años de investigación de temática vampírica, ¿no? La brujería y el exorcismo, el género que siempre me ha gustado a mí en cine y leyendo es western. Western y terror, ahí se podrían dar una paliza entre los dos, ¿no? Sí. O se jugarían tablas ahí en el mundo. Pero es el western. El western y también el spaghetti western y las posibles fusiones. Cuando leí el primer Weird Western, ¿no? La fusión de terror o de Weird, que creo que en inglés la traducción sería insólito o fantasía, extraño, ¿no? Fenómeno, ¿no? Una cosa así, me fascinó mucho. Y vi que, por desgracia, como es natural, o a mí no me había llegado por lo que hubiera sido mucha traducción de este tipo de novelas, pero que en los bolsilibros había Weird Western, ¿no? Y había Weird Western de autores como Silver Kane o de autores como creo que Ralph Bardey, que es el binomio Ángel Gimeno y Rafael Barberán, pero no sé si él sí que desarrolló el terror, la selección de terror, pero Curtis Larman bastante, ¿no? De ahí sí que yo me empapé bastante y me gustó. Y bueno, películas del oeste, spaghetti westerns, Los Siete Magníficos, ¿no? En fin. Luego todo esto me volcó también en el cine de artes marciales que había visto. Si no son miles, habrá películas que no recomendaría ni tan siquiera que vieran, ¿no? Porque me los he tragado a saco, de ya que hayan salido varios libros en formato de A5 que son artes marciales, ¿no? Pero el western es una pasión. Yo creo que es el género que en las series, a ver si me voy a explicar bien. Cuando éramos críos, había los que llamaban los cines de reestreno y ponían 2 películas a la semana, ¿recordáis, no? Y los jueves cambiaban. Y si eras listo, veías las 4. Según cómo era, ¿no? Y casi siempre, y en la televisión también, en blanco y negro, había una película del oeste. Siempre, o sea, tú ibas al cine y había una del oeste. Y las películas eran muy buenas, los actores también. Y los spaghetti westerns, ¿no? O películas como Sol Rojo, por poner, he dicho Los Siete Magníficos, o Sol Rojo, que a mí me encanta, ¿no? Con un menudo póker y menudo póker de artistas, ¿no? De actores y de actriz, ¿no? En fin, y eso más tarde, más temprano, no me había pasado nunca, casi hasta, pues yo sin exagerar, porque estas son muy anteriores escritas, pero muy tarde publicadas, ¿no? No, tarde en lo que está escrito. No sé, hasta en 2014, así que escribo lo primero que es western en mi vida, no había escrito nada. Sí que escribí, salió antes que esta, Enemigo del Comanche, que es la novela que es el primer título, la primera novela se titula En pie de guerra, que Comanche en lengua ute, que es uno de sus enemigos, una de las razas enemigas o que secuestraban, ¿no? Que a veces colaboraban, quiere decir enemigo, ¿no? Entonces lo titulé Enemigo del Comanche, quiere decir enemigo del enemigo, y muestra las dos épocas de 150 años del Imperio Comanche, casi como el Imperio Azteca, y hay un Comanche que lo quiere reproducir al otro lado de la frontera, porque el Comanche nace de la tribu Shoshone, que tuvieron una especie de batallas y guerras políticas al otro lado del río, que eso se suele decir, ¿no? La parte norte, y huyendo hacia las tierras de los españoles, los franceses, de los conquistadores que todavía había, y mexicanos formaron ahí su imperio como comanches, ¿no? Y ese es el primer western que salió, que sí que era un buen western. Y a partir de ahí, pues me he lanzado, además que el formato es que me encanta, y me ha animado mucho a lanzarme al formato precisamente por la ebullición en redes sociales del formato, ¿no?
grupo de bolsilibros, López Aroca, que está en Murcia, nuestro amigo Raúl, ¿no? Montes de Oca, que está en Asturias. Es gente que le gusta mucho el bolsilibro, los fans, las quedadas bolsilibrescas aquí en Barcelona. Y como amigos como que me ha hecho el prólogo, ¿no?, de esta primera novela, que es Adolfo Quibus, que por desgracia falleció hace unos meses, ¿no? A Pepe Cueto, de Matraca. Si empezamos a decir nombres no acabábamos, ¿no? Como es natural, la hija de Juan Gallardo, de Donna Curtis o Curtis Garland, que era Mercedes Gallardo Asensio, ¿no? Vive por el barrio de Gracia. En fin, todo este caldo de cultivo y participar en algunos, podríamos decir, en algunas exposiciones también, ¿no? Con una BCN negra que había ahí 2 novelas mías, me empapé mucho y me dio por querer publicar porque siempre me había gustado el formato y sobre todo lo que está claro está. Bien, bueno, antes de seguir, una cosa, los que queréis hacer una pregunta podéis hacerla ya, podéis levantar la mano y preguntar. Yo sigo con mi rollo. Vale, pues ahora sí, explícanos de qué va cada uno. Ahora no quiero. Si la queréis comprar, si queréis saberlo, compradla. Si queréis comprarla. Bien, bueno, es bueno empezar. Os he hablado de las ilustraciones, ¿no?, que componen las 2 novelas, La mujer de Winchester 66, que queda esto, y el libro que tienes tú a la venta, el ejemplar, y este que es el mío, no es ninguna broma, ha ido muy bien en un crowdfunding, y la nueva es La mano del muerto. Pero antes surgió esta otra, ¿no?, estas otras 2, El clan de la frontera y Duelo en Silver State. Ok, estos son 2 way westerns. Los daré muy por encima porque quiero centrarme en lo que era la presentación hoy, ¿no? Y es la presentación hoy. El clan de la frontera y Duelo en Silver State nacen de una saga que se llama Blood of Wolf, que sí que me ha parecido oportuno que se publicase una detrás de otra en vez de 4, de un tocho, de la colección tocho y medio que podría ser de Matraca, pues es más guay que aparezca así en bolsilibro. Y esto es un bolsilibro. Es un bolsilibro con sus portadas y sus ilustraciones. Ilustraciones de Cristina Giao Rodríguez Aya. La J es de Giao, es una chica andaluza que habla el andaluz mejor que el castellano también, pero es china. Es china. Eso es lo digo de verdad. Y dibuja, que a mí me gusta mucho. Es como pero es china, no tendría que decirlo, sino sencillamente que es de origen asiático, española y andaluza de pro. Y sus dibujos, como se suele decir, estas portadas tienen mucho que ver con lo que hay dentro. Los libros de esta saga sí que os invito a leerla, no os la voy a contar porque tiene una temática básica del oeste, mezclada con el way western en una etapa muy concreta, ¿no? Y El clan de la frontera y Duelo en Silver State son las 2 primeras novelas. Estos libros para mí, que están en la colección Matraca, ¿cómo era esto? En la colección de ediciones Matraca, aquí el borrego, ¿no? Con la del revólver desenfundado. Y este primero, que es el prólogo de Adolfo Quibus, es de la colección que lleva en España, como ACHAP, también la Asociación de Bolsilibros en España, que es el vicepresidente Pepe Cueto, mi amigo, conocido por mucha gente, Pepe Cueto, psicólogo, sexólogo, poeta, escritor, creo que también ilustrador, dibujante, y que son una delicia, son un objeto de culto y de arte popular en todos los sentidos, ¿no? De cultura y literatura popular vivos, como decías tú, pero también que ya no están vivos. Pues se han creado estas colecciones para recuperar autores como Curtis Garland, como Joseph Verna y muchos más, ¿no? Y todas las novelas. Se me había olvidado una temática que es la de piratas, que por cierto aquí algunos autores de este país desarrollaron, ¿no? Aunque Espada y Brujería... Espada y Brujería. Espada y no sé si Brujería. aquí en España... Bueno, dentro de la temática ciencia ficción, yo acabo del próximo bolsilibro si sale, si antes no me detiene la policía por hablar demasiado, es una novela de caballería, que titulado El saqueador del temple. Será la primera novela de caballería en formato bolsilibro que se ha publicado en este país. Si me equivoco, me apetecería equivocarme, pero creo que va a ser que es la única. Tiene las ilustraciones que podéis ir viendo, a mí me gustan mucho, que son de Cristina. Este lo prologó Adolfo Quibus y él ya os dice de qué va, ¿no? Tiene algunas ilustraciones además de transformaciones de mujeres lobas que a mí me encantan. Este lo prologó otra maravilla del mundo del bolsilibro, que es Alex M. Saponi. Pero es que además el libro te contiene una entrevista, el Pepe te llama por teléfono y te hace una entrevista y hablas durante 1 hora con él y la transcribe aquí, es una pasada. Pero además
por primera vez en mi vida, damas y caballeros, y nuestro amigo Juan Carlos, que le he prologado yo su novela, su primer bolsilibro, es que además tiene banda sonora original. Al final, vosotros lo buscáis, y un gran escritor y un gran músico, que es David Piolet, o David Muñoz, creo recordar, esperar un momentito, David Piolet. el rincón de la banda sonora, aquí detrás te explica en qué ha consistido o cómo ha hecho su banda sonora. Y las bandas sonoras de estas dos novelas están en YouTube, por decirlo de alguna manera. Y estos libros que tú dices, estas nuevas novelas, bueno, ¿me permites? Gracias. Al escuchar esto último, el mexicano empuña con rapidez su revólver Remington, modelo 1875, lo voltea un par de veces y lo endereza apuntando al rostro de Calamity. ¿Quién será Calamity? Esta, mientras su diestra aferra uno de sus cols, impulsa la silla que ocupa hacia atrás con la espalda y se deja caer al suelo, evitando ser alcanzada por varios proyectiles, disparando 2 veces y acertando en cada ojo de su contrincante. Este es un fragmento de La mano del muerto, que es la siguiente novela a La mujer del Winchester 66. Voy a hablar de las dos, si os parece, un poco combinándolas. Vamos a ver, ¿cómo os lo comentaría? La mujer del Winchester 66, que surge de un crowdfunding, la acción se desarrolla en una zona, ¿no?, pues, plagada de confederados o exconfederados después de la Guerra Civil Norteamericana, ¿no? Empieza en febrero de 1866 y también hay comancheros, de ahí que se titule Los Comancheros, ¿no? Fedora es la protagonista, el personaje. Yo ya con 14, 15 años y 20, sin necesidad de todo este rollo de la inclusión y demás, mis personajes femeninos se destacan en todo lo que escribo, ¿no? Y cómo se relacionan, y se fusionan, en fin, que no hay que darle mucha más vuelta de hoja, ¿no? Fedora es una habilidosa mujer, chica, joven, 20, no sé, más o menos, que maneja con una habilidad incluso extraña, ¿no?, para la época, lo que se llamó el rifle de repetición, ¿no? El rifle de palanca, el Winchester 66, que sustituye a otro anterior, ¿no?, y que es más o menos, esta portada es que la clava, Iván eligió esta portada y lo clavó, bueno, me presentó dos y elegimos esta. Ella viaja con sus padres a Estados Unidos, en la época en que creo que se iba a vender, Rusia iba a vender poco después Alaska a Estados Unidos, si mal no recuerdo, y había bastante población rusa en aquella zona, ¿no?, en lo que es Estados Unidos, y lo hace siendo heredera de una tradición familiar de fabricantes de armas. Francia, Alemania, Holanda, etc., ¿no? Y ocurren cosas, robos, asaltos, ¿cómo os podría decir yo?, duelos, el salón, en la que la reseña que hizo Teresa Jesús, ¿no?, por el club, es una maravilla, ¿no?, porque la clava muy bien, y van ocurriendo toda una serie de aventuras en la época en Rusia del zar Alejandro II, un individuo que quiso hacer una apertura hacia el pueblo y sufrió 6 atentados, ¿no? Y este comienza, creo recordar que con el primer atentado. La acción es entre Rusia y Estados Unidos, acción pura, western, tráfico de blancas, mujeres, relaciones con otras mujeres, agentes y un cameo de los que se dicen que eran como una especie de Robin Hood, eso habría que verlo, los hermanos James, Jesse James y Frank James, y hasta aquí puedo contar, 8 euros. Las otras dos también están a 8 euros. Así ya lo digo, y ya está. Ya está, ya lo he dicho, ¿no? La mano del muerto, Deep Woods, una población 1800, es que está clavado, 1876, 10 años, en Dakota del Sur, y esta mano es la mano del muerto, sobre un tapete o una mesa de madera, y esta mano es la mano del muerto, la mano de póker, que es la mano de la fatalidad. Si tú estás jugando al póker, dicen según la superstición, y te cae esta mano, o sea, ligas esta mano, déjala, lárgate y no juegues. Ases y 8. Doble pareja de ases y 8 de una carta, cubierta, y la mano del muerto. El muerto es Will Bill Hitchcock,
que ese día, en esa población, en Deepwood, mi inglés no me... mi inglés vamos a dejarlo, ese pueblo... esa población, ¿no?, de Dakota del Sur, que eso no puedo decir en castellano, disculpad por el constipado, cuando decide jugar su partida de póker diaria y entra dentro del local, se pone de espaldas a la puerta. En vez de hacerlo como siempre, ¿no?, lo típico que veis en los westerns, ¿no?, que se colocan para ver la barra, el piano, el escenario y la entrada, ¿no?, las puertas batientes, o como aparece en la película Pistolero, quiero recordar de John Wayne, ahí no había puertas batientes en el salón, ¿no?, creo recordar, igual me equivoco, pues para tenerlo de control. Y esos días no. Entra su asesino, le pega un tiro en la cabeza. Es detenido y lo sueltan porque dice que no ha sido. Poco después lo vuelven a coger y es llevado, y es condenado a muerte y ejecutado, y el último día o así en la prisión lo visita el hermano de Wilbur Hitchcock. Histórico. Por aquel entonces él estaba con Calamity James. Wilbur Hitchcock era, aparte de un pistolero y que manejaba muy bien, parece ser, los revólveres, ¿no? ¿Cómo os podría decir yo? Había sido artista, por decirlo de alguna manera, junto a Calamity, en el circo de Buffalo Bill. O sea, era el circo famoso, y creo que estaba por ahí todo sentado alguno de los grandes jefes, ¿no?, que habían participado. Y Calamity James, pues que dicen que había sido su amante, que dicen que es exploradora del ejército de los Estados Unidos, que maneja muy bien las armas, que había trabajado de prostituta y de camarera, también se divorció 9 veces, se casó 10, y decía que ella era una calamidad para todos los hombres que se acercaban a ella, ¿no? Esas son palabras actuales de ella. Y también se inventaba muchas cosas. Calamity James es la principal protagonista de este western, que como también en cada capítulo de La mujer de Winchester 66 tiene una cita de una buena película clásica o de algún cómic o de varios, ya sabéis, eso ya lo averiguaréis. Por ejemplo, la película Walter Hill de 1995 ponen en boca del que hace de Will Hitchcock esta frase: vaya, mira lo que tenemos aquí, yo de ti le metería en el estiércol o me lo llevaría lejos y le mataría. Precisamente esa frase, no sé, porque si vais a ver la película no os hago el spoiler, pero si no la vais a ver os hago el spoiler. Favor, en contra, que soy un parlanchín. Esa película parece ser que dice Will Hitchcock sobre el tipo que después le mataría, ¿no? Hasta aquí puedo contar. ¿Es un western? Sí. ¿Es un spaghetti western? También. La mano del muerto, ya os habéis visto, ¿no?, nace con esta idea de la fatalidad, tiene personajes nuevos, ¿no?, pero tiene de todo. Aquí lo tenía, un poco lo puede ver Carlos, que lo tengo: acción, violencia desde el comienzo. Yo comienzo siempre todas mis novelas con violencia, aunque sea que dos vampiras violan a otra, es igual, no siempre empiezo así. Duelos, disparos, uso de armas de la época, delitos, tiroteos, partidas de cartas, salons, revólveres, hacha de doble filo, el tomahawk, lo conocéis, ¿no?, que tiene una... Mira, pues me da mejor que el inglés, tomahawk, hostia. Pues tenía un solo filo, ¿no?, dependiendo de también la nación india, porque son naciones indias, aunque no lo quieran reconocer, piel rojas, porque eran piel rojas. Si los blancos son los blancos y los negros son negros, pues ellos eran piel rojas, y los chinos, pues no les llamamos amarillos por respeto, ¿no?, pero es el color de la piel, ¿no? Y bien, todos los ingredientes, los salones, el poblado, pero en este caso, doble filo es uno de los personajes, es un individuo que sabe manejar muy bien el hacha, ¿no?, un hacha de doble filo. Tengo por aquí otro párrafo que narra cómo lo hace, ¿no?, pero, en fin, ya lo leeréis, porque ahora viene otra cosa. Es una novela histórica de ficción, como esta. Y esta además en el poblado, porque la población que ha comentado nuestro amigo, diciéndola perfectamente en inglés, está asentada sobre una reserva india abandonada, ¿vale? O sea, es sobre territorio, se vuelve a construir. Fiebre del oro, etcétera, etcétera, ¿no? Acción, intentos de asesinato. Calamity Jane se convierte en el personaje, en la protagonista también de la novela. Un poquito de artes marciales, no mucho. Y otra pregunta: ¿es una novela negra? ¿Es una novela gore? Claro, pasan cosas. A ver si encuentro... Fiebre. Palidece el rostro del sheriff en la funeraria mientras observa cómo el encargado extrae las manos seccionadas del interior del sexo de la mujer descuartizada
y la cose a las muñecas, incluso cose alguno de sus dedos. La cabeza es lo más difícil de embobar, pero es cuestión de unas horas que lo tenga ya todo listo y bien cosido y se pueda enterrar a esta mujer como muy bien se lo merece. ¿De acuerdo? ¿Es gore? ¿Es terror? De esta población da la casualidad de que ocurren cosas de las que son reflejo. No será Ku Klux Klan, pero sí que es una novela negra también, y sí que es una novela de investigaciones, porque incluso a su personaje, junto con Calamidad, Jeff, un mestizo que es doble filo, atípico, hijo de un apache, en este caso, y creo que recordar que era apache, porque es el pueblo que más me mola a mí de todas las naciones indias, sobre todo además los chiricahuas y los mescaleros, ¿no? Son los que más me han atraído siempre, pues de hombre blanco. Y le ocurre algo a esta mujer que es india, ¿no? Hay secuestros, hay investigaciones y hay conflictos raciales. ¿Por qué? Porque en esta época, sin arañar mucho leyendo documentación, blancos, negros, asiáticos que venían de, ya sabéis, ¿no? desde China, o incluso eran secuestrados o se hacía tráfico con ellos, ¿no? Pieles rojas, pues menudo conflicto de razas, ¿no? Y no se llevaban precisamente muy bien, ¿no? Todo lo que va llegando, además de la parte de México, todo lo que pueda entrar desde México. ¿No? Imaginaros que me callo por no decir alguna burrada, ¿no? Pero también qué riqueza de culturas, ¿no? que encuentro y qué riqueza de culturas. Y sí, aquí también, en estas 94 paginitas, también encontraréis ese hecho de esos conflictos, ¿no? Y un relato titulado Yo soy la muerte que iban a convertir en epílogo, porque la fatalidad sigue cebándose en cierta protagonista o cierto protagonista de la novela, ya no solamente en Will Hiscock, sino en alguna persona más. Y aquí también hay un relato, porque aquí son 94, sí, creo que sí, sí. Aquí el relato es que se centra en Chihuahua, México, se titula Pacto Diabólico, y bueno, habéis oído hablar de una obra para mí maestra, genial, al final de que se titula El Diccionario del Diablo. Sí, ¿verdad? Diccionario infernal. El autor de Blanche. Ambrose Bierce. Ah, no, eso. Ambrose Bierce, otra. Ambrose Bierce, que se cabreó con el ejército de los Estados Unidos porque le dieron una mierda de pensión después de que había dado su vida durante la guerra civil, pues le ocurre una cosa, pacta con alguien, no voy a decir con quién pacta, ¿no? Porque es de sobra sabido por qué se puede vender el alma o no, y hay muchas versiones de la desaparición de Ambrose Bierce, ¿no? Que sí estuvo con la Revolución Mexicana, sí. Incluso que en la cuarta película esta de Abierto hasta el amanecer, el verdugo es uno de los personajes, ¿no? Y a mí me gustó mucho, por cierto, ¿no? Esa recreación. Que lo secuestraron las hadas. Que lo secuestraron las hadas. Bueno, pues aquí va de zombies. No os voy a contar nada más, ¿no? Pues la temática que también no había tocado en mi vida y cuando empecé a escribir zombies tuve que frenar por salir un 4 novelas. No dije basta. Y nada, esto es La mujer del Winchester 66. La nueva, que es La mano del muerto. Él es Carlos, yo soy Julián. Y yo creo que ya podemos abrir el turno de preguntas, ¿no? Sí, gracias por haber venido. ¿Cuánto cuesta? Lo has dicho. Mierda. Bien, pues preguntad lo que queráis, decir. Y gracias por presentarme. Bueno, para eso estamos. Pues yo digo, por promoción especial, por las compras os lleváis un imán de nevera. Oye, pues mola un pollado. Por cierto, perdón, que he regresado de lo de Sabadell, la feria de libro aquella, me he quedado muy tocado. Que yo lo he enviado a todas las entidades de la Sagrera, la propuesta de la actividad. Igual un día de estos te viene algo. Bueno, pregunta. ¿Qué tirada hace Iván de esto si no es indiscreción? No es ninguna indiscreción. Porque más de 200 no creo. No. Esta Esto se vende muy poco, lo digo por experiencia. Estos son 80... ¿Sí? ¿Es 80? 80 solo. Y este son 100, no 100 ya, ahora no recuerdo muy bien, ¿no? No, pero no está mal, ¿eh? Este queda esto. Sí. Este queda esto y estas 80. A mí me quedan 9. 9 te Yo quedan. soy el de falsa coartada. Qué bueno. Qué guay. Qué guay. Está guay. Pues sí. Pero hice menos, ¿eh? Bueno, 80 me has dicho. Sí, creo que sí. 75 hice yo para probar. Me quedan 9 en 3 meses. Pero claro, es